Buenas tardes a todos. Como director del Servicio de Publicaciones del área de Biblioteca, Archivo y Publicaciones, os doy la bienvenida a todos, amigos, compañeros, que vamos a compartir este acto que ya de por sí es interesante, pero quizás algunos de vosotros no lo saben. No solamente es un acto del 35 aniversario del Servicio de Publicaciones, sino es el último acto, con lo cual de forma sorpresiva vais a participar no solamente de la presentación del libro, sino de la clausura de los actos conmemorativos del 35 aniversario del Servicio de Publicaciones. Y como se pueden imaginar, mi intervención va a ir primero en esa dirección, para después seguir mi intervención en una segunda parte, que sería un poco lo que técnicamente se dice como la semblanza del autor, y después finalmente una visión bastante externa del libro, porque de duda cabe que lo más importante del libro, que lo tiene que decir, es la persona que lo ha hecho, como es Ana Remón. Bueno, pues efectivamente terminamos este proyecto, creo que ilusionante, donde todos hemos puesto mucha energía, donde todos hemos puesto mucha ilusión, que es conmemorar pues que la Universidad de Cádiz y su servicio de publicaciones, su sello editorial, ha cumplido 35 años. Lo hemos hecho a lo largo del curso 2016-2017 y bueno, ya estamos un poco en las postrimerías del curso siguiente, pero ya con ello terminamos. Pasaría a la segunda parte de mi intervención, la semblanza. Ana empezó a trabajar en este mundo de los libros pues aproximadamente a mediados de los 80. Ella, cuando se presentaba al examen para acceder a su puesto de biblioteca, quizás nunca llegó a imaginar que iba a tocarle ese primer destino, nada más ni nada menos que la biblioteca de la Facultad de Medicina. Y esto sería un poco, venía a ser, digamos, un poco ese origen, ¿no? Pero no hay que olvidar que dentro de lo que sería su acceso al mundo de la biblioteca universitaria, ella ya había trabajado anteriormente en la biblioteca provincial. ¿Qué podemos encontrar en el libro? ¿Qué podemos encontrar en el libro médico-científico en la biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz? Pues podemos encontrar, una vez más, como ha sucedido con el libro de Charo, como ha sucedido con el libro del Sueño Ilustrado, un recuerdo, una retrospectiva a esa etapa irrepetible del 18 gaditano. Un 18 no solamente próspero, no solamente como Fray Jerónimo de la Concepción definió como emporio del orbe, sino también un Cádiz culto, un Cádiz ilustrado, y también dentro de ese concepto y de ese escenario hay que entender un poco lo que es el Real Colegio de Cirugía, lo que es el origen de la Facultad de Medicina y lo que en el fondo es el tema principal del libro, esa biblioteca, ese libro médico-científico que va a formar la biblioteca, donde no solamente se hacen libros para formar a los futuros cirujanos y médicos, sino que también, y creo que otra de las cosas interesantes del libro, se habla de una manera técnica, pero también bastante amena, de lo que sería un poco cómo se va formando esa biblioteca, cómo son aquellos que se encargan de hacer los manuales, aquellas demandas, todo el tema de los libros en el idioma en que se escriben, y un poco toda esa historia de la construcción de lo que va a ser la biblioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Sin embargo, el libro no va a quedar ahí, el libro va a hacer un periplo que prácticamente nos va a meter en el siglo XIX con otras dinámicas que tienen que ver un poco con ese contraste político entre el liberalismo y el absolutismo, donde muchos de aquellos ilustrados, aquellos sabios, aquellos coleccionistas de biblioteca, como sucede con CEA, pues van a perder, van a sufrir un expolio, con lo cual coyunturalmente va a beneficiar el crecimiento de la biblioteca y que digamos de uno de los temas que a mi parecer resulta más apasionante por su polémica y porque creo que en el fondo en su libro Ana aporta cosas importantes y novedosas, el tema de los fondos de lo que era la Biblioteca de Cortes con la persona de Bartolomé José Gallardo por medio. Aparte, en una parte digamos más técnica que consta en el libro, pues hay un desglose temático de los libros más importantes. No me voy a extender más porque creo que la parte profesional y técnica y lo que es en sí el libro lo debe de decir su propia autora. Libro que es una edición preciosa que ha hecho el Servicio de Publicaciones siguiendo ya la estela del libro que publicó de Charo Gestido. Es decir, que ya en su día fue un libro precioso, que además nosotros lo tenemos en la biblioteca como algo especial
se le hizo una encuadernación especial cuando fueron los 125 aniversarios de la fundación del Real Colegio de Cirugía, y es un libro para nosotros de honor, porque además es que era un libro precioso, aparte del contenido intelectual que aportaba. Pues este libro es un libro muy interesante porque es una edición especial, porque es un libro híbrido. Tiene un libro en soporte papel, con el contenido intelectual y documental de la obra, y luego una parte que está en internet, en la cual nosotros hemos introducido el catálogo, porque el catálogo de obras científico-médicas tiene 1500 obras, entonces era imposible tener un libro con todas esas obras y ese catálogo quedaban muy extensos. Entonces se vio que lo mejor era alojar en la página del servicio de publicaciones, como veis ahí, toda la parte del catálogo con todos los índices. Entonces este catálogo describe la ficha bibliográfica de la obra y contiene al final todos los índices de autores, de títulos, de impresores, lugares, editoriales, y entonces pues para cualquier estudioso esta obra se la va a poder descargar en su ordenador, o si la quiere la puede imprimir para trabajar sobre ella y ver, pues quiero trabajar sobre tal obra, pues trabajar sobre ella. Entonces, aquí en estos primeros capítulos lo que intentamos explicar es por qué se da en Cádiz esta situación, que Cádiz fue una ciudad en aquel momento abierta totalmente al mundo, de las más importantes, ¿no? Porque estas ideas modernas de la razón, la voluntad y la coherencia de esta época dio paso a un progreso científico de una forma totalmente globalizada, aunque eso es una palabra de hoy, fue globalizada. Es decir, en aquel momento un contacto del desarrollo y una explosión científica a nivel de todo el mundo conocido, y hubo una gran influencia de unos países en otros, como si fuera hoy, cercana, cuando en aquel momento las distancias eran bastante costosas. Sin embargo, pareció que eso no fue un problema en aquel momento. Entonces, estos hombres, con una voluntad, como hemos dicho, crearon lo que es el Real Colegio de Cirugía de la Armada aquí en Cádiz. La importancia que tiene es la voluntad y guiados por esa coherencia del momento y por ese progreso científico que les empujaba, que no se podía nadie eximir de él, aunque sí veremos que la universidad en estos momentos se mantiene al margen de todo este desarrollo que aparece sobre todo a través de instituciones profesionales. Luego ya entramos en los capítulos 5 y 6 y nos centramos ya en la faceta específica de lo que es la descripción del funcionamiento de una biblioteca del siglo XVIII. Esta biblioteca surge para servir y participar en la formación y el aprendizaje de conocimientos nuevos de los alumnos y profesores, con el objeto de sacar a la cirugía, que se encontraba en este momento en un estado totalmente artesanal, y ponerlo al mismo nivel que la medicina. Fueron unos hombres que comprendieron que no se podía quedar en una profesión artesanal la cirugía cuando formaba parte totalmente de la medicina. Y la verdad que lo consiguen con creces, porque cuando termina el siglo, la formación que se dio en el Real Colegio de Cirugía a nivel médico-quirúrgico era mayor que el que se daba en aquel momento en las universidades. 16 bibliotecarios docentes pusieron en pie una biblioteca de una forma minuciosa como lo podemos hacer hoy. Porque yo muchas veces me preguntaba, pero si esto que hacen ellos lo hacemos nosotros ahora, es decir, ellos hacen las bibliografías recomendadas, ellos ponían en la biblioteca las tablas de materias para que los alumnos supieran con la tabla de materia qué libros debían de coger, proyecto que ahora queremos poner en marcha nosotros en las bibliotecas. Es decir, que fueron muy adelantados a su tiempo. Dentro de la propia biblioteca tenían su propio servicio de publicaciones para que los alumnos
que no sabían bien el idioma del latín y el francés en el que venían la mayoría de las obras, la pudieran traducir, y tuvieron ellos sus propias publicaciones. Los bibliotecarios de aquella época, una gran parte de su trabajo diario era dedicarse a la edición de esos manuales para que los alumnos acercarles esos conocimientos. Y los propios profesores salían al extranjero para ver lo que se investigaba, mandaban a los alumnos y venían y traducían las obras de aquellos autores a los que ellos habían asistido a sus clases. Y también el caso de la biblioteca de Sea, que ya se ha nombrado antes. Sea fue un botánico muy importante, colombiano. Este hombre fue uno de los primeros libertadores. Estuvo trabajando con botánicos muy importantes y entre ellos estuvo formado por Celestino Muti, que fue en muchas expediciones. Y este hombre, como era un libertador, fue ajusticiado y fue deportado a Cádiz. Y lo trajeron aquí al castillo de San Sebastián y ahí estuvo preso. Pero era un hombre influyente y Celestino Muti abogó por él. Lo sacaron de la cárcel y este hombre pues estuvo viviendo bastante tiempo en Cádiz y Celestino Muti lo quiso quitar de aquí para protegerlo y lo mandó a Francia a buscar libros sobre plantas para una nueva expedición que él iba a hacer sobre la quina. Y al irse allí a Francia, porque el hombre era muy liberal, pues también se afrancesó y empezó a tomar ideas también de los franceses y se vino, lo trajeron otra vez para acá. El hombre lo nombraron en aquel momento director del Jardín Botánico de Madrid y estuvo allí varios años, pero ya cuando se formó el gobierno de Pepe Botella, pues él fue uno de sus ministros y en ese momento se le acusa de afrancesado y se le decomisan todos sus bienes, como se hacía en aquel momento. Y su biblioteca, que la tenía en Cádiz, porque él se casó en Cádiz con una mujer que era hija de un comerciante francés, pues se la retiraron y fue depositada en la biblioteca del Real Colegio de Cirugía, por la importancia que tenía esa biblioteca, pensando que podría servir a los alumnos del Real Colegio. Entonces este hombre aporta a la colección del Real Colegio pues aproximadamente unas 300 obras en unos 1500 volúmenes, porque en aquella época había muchas obras que tenían muchos volúmenes. Entonces eso es una obra, es interesante. Aquí hay una línea de investigación abierta porque habría que estudiar en profundidad la biblioteca de Sea, que no ha sido estudiada. Parte está diseminada en las obras en la obra publicada por Charo y parte está aquí. Este hombre sobre todo tenía un fondo de tipo botánico, pero también como era un hombre que era traductor, se dedicó a traducir muchas obras del inglés y del francés, pues tenía una biblioteca de muchas materias. Entonces era muy valiosa, por eso aportó muchas obras del área de humanidades a la propia biblioteca. El capítulo este es un poco, yo vengo un poco a reivindicar lo que pasó con el tema de la biblioteca de Cortes, porque se ha dicho siempre que Gallardo fue un bibliopirata, que fue un hombre que fue arrasando las bibliotecas por ahí. Entonces, en cierto modo, sí hay que contar que se entrometió en la biblioteca del Real Colegio y quiso llevarse fondos que había, pero él no se los quiso llevar sin ton ni son, sino él demandó en un principio lo que es la biblioteca de Sea, porque estaba en decomiso, por lo tanto no pertenecía al Real Colegio de Cirugía, y así lo dice: quiero llevarme la biblioteca de Sea porque es una biblioteca del Estado y me la puedo llevar. Y por otro lado se quiso llevar los libros de Marina, que habían sido recopilados por una expedición que se hizo al extranjero para crear en San Fernando una gran biblioteca del mar que ya no se pudo llegar a crear por el tema ya de la decadencia
de los militares debido a las guerras en las que se somete ya la monarquía española y no puede crear ese centro. Entonces, todos esos libros que se habían recopilado en el extranjero son llevados a la ciudad de San Fernando y allí para crear esa biblioteca, y esos libros no eran de nadie, como si dijéramos, estaban allí guardados, y ante la invasión francesa se traen a Cádiz. ¿Dónde se traen? Pues se traen al Hospital Real, que pertenecía al Real Colegio de Cirugía. Y esos libros se quedan allí en baúles, y también se lleva a otra parte al Instituto Hidrográfico, que pertenecía también a la Marina, que estaba instalada en la calle Arbolí. Entonces, ahí están esas dos cosas. Y Gallardo lo que persigue es eso: obras que se habían decomisado, afrancesados, obras que no pertenecían a nadie, que a ver si las podíamos coger, y las obras también de la desamortización de Mendizábal. Lo que pasa es que las obras de la desamortización de Mendizábal en Cádiz habían ya sido llevadas a la diócesis para formar una biblioteca pública, por lo tanto no era ya objeto suyo de poder cogerlo. Entonces ahí se ha confundido con que Gallardo se quiso llevar todo lo que tenía la biblioteca del Real Colegio, y en realidad él lo que se lleva es prácticamente todo lo que vio que le interesó de la biblioteca de Sea, todo lo que le interesó de la comisión de Mendoza de Marina, que estaba en baúles metido, y alguna que otra obra cayó del Real Colegio de Cirugía. Eso sí que es cierto, que se llevó algunas obras que pertenecían también al Real Colegio de Cirugía, como se puede ver en el listado de devolución que se realiza en el año de 1814, porque cuando la Biblioteca de Cortes se desaparece y se va a Madrid, porque ya las Cortes de Cádiz se instalan allí, ya no tiene sentido esa biblioteca aquí, no es trasladada a Madrid, se queda aquí, y el propio Gallardo dice: la he dejado para que sea recogida por el Real Colegio de Cirugía, puesto que ha sido reclamada por la Marina la reclama, y efectivamente la Marina la reclama y la recoge, y le dice la regencia: os podéis quedar con todas las obras, excepto con las de Sea, que pertenecen al Estado, puesto que son fondos que se han decomisado a un afrancesado. Pero sin embargo, la Marina se lleva todo, lo instala en el Real Colegio de Cirugía, y allí, entre la Marina y el Real Colegio, se reparten esas obras.